Serga Alexandrovich estaba exhausto después de un largo día de trabajo en el hospital. Mientras intentaba relajarse en casa, su teléfono móvil empezó a vibrar repetidamente. Se trataba de una llamada desconocida, que inicialmente ignoró. Pensó que podría ser del banco, ofreciendo un préstamo. Pero algo dentro de él lo inquietaba. La curiosidad y la ansiedad comenzaron a apoderarse de él, como si el universo le susurrara algo al oído. Con un sentimiento de aprensión, cogió el teléfono y contestó la llamada, sin saber que esa simple decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Hola, dijo Serga, su voz delataba una mezcla de cansancio y curiosidad. Quedó otro lado, respiración agitada, como si la persona dudara antes de hablar. ¿Es usted Serga Alexandrovich, el padre de Dasa y Mikhail? La voz era suave, pero transmitía una tensión inexplicable. Serga sintió que un escalofrío le recorrió la espalda. Sí, soy yo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó, tratando de mantener la calma. El silencio se prolongó durante unos segundos antes de que la persona finalmente respondiera. Deben saber que sus hijos están en peligro. No puedo decir mucho por teléfono, pero deben actuar rápidamente. No están donde deben estar. La voz era misteriosa, evitando dar detalles precisos. Serga sintió que se le hacía un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? ¿Dónde están mis hijos? La agonía en la voz de Serga era palpable, la preocupación de un padre que siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. No puedo decir más ahora. Nos vemos mañana en la Plaza Pushkin a las 2 de la tarde. Estaré cerca de la estatua. Traigan dinero y no se lo digan a nadie. La vida de sus hijos depende de ello. La llamada terminó abruptamente, dejando a Serga atónito. Una avalancha de pensamientos invadió su mente. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo supieron de Dasa y Mikhail? Se sintió impotente, pero la urgencia de las palabras de la persona que llamó lo obligó a actuar. Llamar a la policía podía ser arriesgado y Serga temía por la seguridad de sus hijos. La noche pasó borrosa y Serga apenas podía dormir. La incertidumbre y el miedo se cernían sobre él como una nube oscura. Llegó la mañana y se dirigió a la Plaza Pushkin con el corazón acelerado. A las 2 de la tarde, Serga se paró frente a la estatua, mirando nerviosamente a su alrededor. Sus ojos buscaron rostros desconocidos, intentando descifrar quién podría ser el mensajero del destino de sus hijos. Fue entonces cuando una figura encapuchada se le acercó. ¿Serga Alexandrovich? La voz era la misma que la del misterioso interlocutor. Serga asintió, incapaz de articular palabras. El hombre le entregó un sobre. Lo que hay dentro te guiará hacia tus hijos. Pero recuerda, la discreción es crucial. Con el sobre en la mano, Serga fue guiado a través de pistas meticulosamente elaboradas. Cada paso aumentaba la tensión, pero estaba decidido a encontrar a Dasa y Mikhail. Las instrucciones lo llevaron a lugares familiares y desconocidos, mezclando el pasado con el presente. Finalmente llegó a un lugar apartado, donde destacaba una antigua casa. Su corazón martilleó en su pecho cuando abrió la puerta. Una mezcla de alivio y horror lo envolvió cuando vio a sus hijos, aparentemente ilesos, pero con miradas llenas de trauma. Papá. Dasa y Mikhail corrieron a sus brazos. La emoción hizo temblar a Serga, mientras abrazaba fuertemente a sus hijos. Las palabras se le escaparon, reemplazadas por lágrimas de alivio. La pesadilla estaba lejos de terminar. Dasa y Mikhail contaron la historia de su captura por su propia madre, Larisa, quien resurgió del pasado con oscuras intenciones. Siguió el arresto de Larisa y la familia enfrentó el proceso de curar sus heridas emocionales. Al final, Serga reflexionó sobre cómo una llamada misteriosa transformó su mundo. La oscuridad de la incertidumbre fue reemplazada por la luz de una familia unida. Serga recibió un mensaje de texto de su esposa, Larisa, informándole que se había ido y pidiendo que no la buscaran. Estaba conmocionado y preocupado. Larisa nunca antes había dejado solos a sus hijos. Intentó llamarla varias veces pero no obtuvo respuesta. La mente de Serga daba vueltas en un torbellino de pensamientos mientras corría por la casa, buscando cualquier pista que pudiera indicar a dónde había ido Larisa. Dasa y Mikhail, los hijos de Serga,
observaban ansiosamente, sus expresiones reflejaban la preocupación en sus jóvenes corazones. Papá, ella volverá, ¿verdad?, preguntó Daza, aferrándose a un hilo de esperanza. Serga forzó una sonrisa, intentando calmar las preocupaciones de sus hijos. Por supuesto, cariño, probablemente solo se esté tomando un descanso. La alcanzaremos pronto. Mientras buscaba en todos los rincones de la casa, Serga descubrió una carta dejada por Larisa. Le temblaron las manos cuando abrió el sobre, temiendo el contenido. Las palabras escritas por la mujer a la que una vez juró amar provocaron un torbellino de emociones. Querido Serga. Sé que debes preguntarte por qué me fui. No es fácil para mí explicarlo, pero necesito encontrar mi propio camino. La vida que teníamos juntos ya no me basta. No se preocupe conmigo, voy a estar bien. Por favor, cuida de Daza y Mikhail. Merecen una vida mejor de la que yo podría ofrecerles. Los amo, pero siento que estoy frenando su crecimiento. Encontrarás la felicidad lejos de mí. No me busques. Decidí empezar de nuevo, descubrir quién soy sin las ataduras del pasado. Espero algún día poder entender. Adiós. Larisa. Las palabras cortaron como cuchillos afilados, dejando a Serga atónito. No podía creer que la mujer con la que había compartido tantos años simplemente hubiera decidido desaparecer. Una mezcla de ira y tristeza inundó su ser, pero sabía que necesitaba mantener la compostura por sus hijos. «Vamos a buscar a mamá, ¿vale, papá?», preguntó Mikhail, sosteniendo un retrato familiar como si eso pudiera traer a Larisa de regreso. Serga sintió a pesar de la incertidumbre que rondaba por su mente. Haría cualquier cosa para traer a Larisa de regreso a casa. La búsqueda comenzó y Serga siguió pistas dispersas y un contacto mínimo. Visitó amigos, lugares que Larisa frecuentaba e incluso buscó en zonas menos exploradas de la ciudad. La desesperación crecía con cada callejón sin salida. ¿Dónde podría estar Larisa? Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Larisa se difundió, creando una ola de especulaciones en la pequeña comunidad. Amigos y vecinos expresaron su simpatía, pero empezaron a surgir chismes. Las historias iban desde una ruptura emocional hasta una relación secreta. Serga enfrentó no solo la búsqueda física de su esposa, sino también la batalla contra la narrativa que se estaba formando a su alrededor. Mantuvo en secreto el verdadero motivo de la desaparición de Larisa, para proteger a sus hijos del estigma y la confusión. Daza y Mikhail, sin embargo, empezaron a sentir el peso de la ausencia de su madre. Las noches estaban plagadas de pesadillas y preguntas sin respuesta. Serga, que intentaba ser el pilar de la familia, también estaba perdiendo el sueño por las noches, consumido por la incertidumbre sobre el paradero de Larisa. La investigación continuó, pero cada pista parecía conducir a un callejón sin salida. Serga estaba llegando al límite de su resistencia emocional cuando recibió una llamada. Un número desconocido nuevamente. Con el corazón acelerado, respondió. Serga Alexandrovich, tenemos información sobre Larisa. Encuéntranos en el Parque Gorky a las 3 de la tarde. Ven solo. La voz al teléfono era firme y dejaba poco lugar a discusiones. Serga miró instintivamente la foto de su familia antes de tomar una decisión. Sabía que estaba a punto de adentrarse en territorio desconocido, pero la esperanza de encontrar a Larisa lo mantuvo adelante. Gorky Park estaba en silencio cuando llegó Serga. La figura encapuchada esperaba a la sombra de los árboles. Sin intercambiar palabras, le entregó un sobre similar al que había recibido durante la búsqueda de Daza y Mikhail. Tienes que entenderlo, Serga. Larisa tomó una decisión difícil. Su camino está lejos de aquí. Este es su último regalo para ti. La figura desapareció entre las sombras antes de que Serga pudiera reaccionar. Al abrir el sobre, Serga encontró una carta y un billete de avión. Larisa partía hacia un destino desconocido. Sus palabras, una vez más, hicieron eco de su deseo de encontrar un nuevo propósito lejos de su familia. La noticia del regreso de Larisa trajo una mezcla de alivio y dolor a Daza y Mikhail. Para Serga, la desaparición de Larisa no trajo respuestas, sino más preguntas. El siguiente capítulo de su vida prometía ser aún más desafiante, con las sombras de lo desconocido cerniéndose sobre su familia. Con Larisa desaparecida,
Serga empezó a llamar a los departamentos de policía y a los servicios sociales para pedir información. También se puso en contacto con la madre de Larisa, Valentina, en busca de pistas. Pero nadie sabía el paradero de Larisa. Serga se sintió como un náufrago en un océano de incertidumbre, donde cada ola traía consigo la angustia de no saber si Larisa estaba a salvo. Las autoridades, a pesar de sus esfuerzos, parecían impotentes ante el misterio que rodea la desaparición de la que alguna vez fue su esposa. Señor Alexandrovich, estamos haciendo todo lo posible para localizar a su esposa. Pero hasta el momento no tenemos pistas concretas, dijo el policía al otro lado de la línea. Serga agarró el teléfono con fuerza, su frustración apenas contenida. Valentina, la madre de Larisa, también estaba igualmente desconcertada. No sabía que estaba planeando algo como esto. Estoy tan preocupado como tú, Serga. Si lo hubiera sabido, habría hecho algo para detenerla. Mientras las autoridades continuaban su búsqueda, la casa de Serga se convirtió en un campo de preguntas sin respuesta. Dasa y Mikhail, a pesar de los esfuerzos de Serga por protegerlos de toda la verdad, sintieron la ausencia de su madre como una herida abierta. «Papi, ¿por qué se fue mami?», preguntó Dasa, sus ojos reflejaban confusión y dolor. Serga, sintiendo un nudo en la garganta, trató de encontrar palabras que pudieran aliviar la carga emocional de sus hijos. A veces las personas sienten la necesidad de tomar caminos separados. Mamá está tratando de encontrar el suyo. Pero sepan que ustedes dos son mi prioridad. Los protegeré pase lo que pase. Los días se convirtieron en noches interminables y la desesperación de Serga creció a medida que el paradero de Larisa seguía siendo un enigma sin solución. Comenzó a repasar cada pieza del pasado, cada conversación y cada señal que podría haber pasado por alto. ¿Por qué haría eso? ¿Qué pasó para que quisiera huir de todo? Se preguntó Serga mientras hojeaba fotografías antiguas, buscando respuestas que parecían escaparse de sus dedos. La comunidad aledaña también comenzó a involucrarse, ofreciendo apoyo y palabras de consuelo. Pero Serga se sintió aislado en su propia angustia, incapaz de compartir plenamente la verdad sobre lo que llevó a Larisa a desaparecer. Una noche, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, Serga encontró una carta que Larisa había escrito años atrás. Sus palabras fueron un eco del pasado, una ventana a su alma que él había olvidado. Querido Serga. A veces siento que estoy atrapado en una vida que no elegí. Amo a nuestros hijos, pero siento que hay algo más para mí. No sé qué es, pero no puedo ignorar esta llamada. Espero que puedas entenderlo algún día. Quizás estoy siendo egoísta, pero necesito encontrar mi propio camino. No quiero que nuestros hijos crezcan con una madre incompleta. Con amor. Larisa. Las palabras resonaron en la mente de Serga como un lamento que no se había escuchado durante años. Se dio cuenta de que de alguna manera Larisa había intentado compartir sus sentimientos antes, pero la rutina de la vida cotidiana lo cegaba. Con esta revelación, la búsqueda de respuestas se volvió aún más urgente. Serga se sintió obligado a profundizar en el pasado, en busca de pistas olvidadas y señales perdidas. Volvió a visitar lugares en los que habían estado juntos, habló con viejos amigos y reexaminó cada detalle de su relación. Los días se convirtieron en semanas y la vida de Serga giró en torno a esta búsqueda incesante de Larisa. El tiempo parecía suspendido mientras seguía cada sendero, con la esperanza de vislumbrar a la mujer que una vez había amado profundamente. La comunidad, a pesar de sus propias dudas y suposiciones, observó con simpatía el sufrimiento de Serga. Cada mirada de compasión era como un recordatorio constante de que no estaba solo, ni siquiera en las horas más oscuras de su viaje. La continua búsqueda de respuestas arrojó a Serga a un laberinto de emociones encontradas. Anhelaba encontrar a Larisa, pero temía las verdades que ella pudiera revelar. Sin embargo, no pudo evitar seguir adelante, guiado por el amor que aún ardía en su corazón y por la esperanza de que, en algún lugar, Larisa también buscara respuestas a sus propias preguntas. Serga decidió visitar a la maestra de su hijo Misa, Anna Vasilievna, en busca de información. La encontró en su casa y descubrió que se había llevado a Misa a casa después de que Larisa no pudo recogerlo de la guardería. Serga se sintió aliviado al saber que Misa estaba a salvo, pero todavía estaba preocupado por el paradero de Larisa. Al entrar en la modesta casa de Anna, Serga sintió una mezcla de gratitud y ansiedad.
La encontró en el salón de clases, corrigiendo algunos de los trabajos de sus alumnos. Anna Vasilievna, una mujer de mediana edad, cabello gris y expresión serena, levantó la vista cuando escuchó que se abría la puerta. Serga Alexandrovich, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Anna, dejando los papeles a un lado y mirando a Serga con expresión amistosa. Anna Vasilievna, eu estou preocupado. Larisa desapareceu, e eu não sei o que fazer. Miss está bem, eu sei, mas Larisa, eu não consigo encontrar minha esposa, dice Serga, a ansiedad pesando en sus palabras. Let arqueó las cejas, preocupada por la situación. Oh, Serga, lamento oír eso. Ven, siéntate. Cuéntame qué pasó. Serga se sentó y contó toda la historia de la desaparición de Larisa. Anna escuchó atentamente y sus ojos transmitían compasión. Cuando Serga terminó, ella se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la información. Serga, no te preocupes por Misa. Cuando Larisa no apareció para recogerlo, supe que algo andaba mal. Lo llevé a casa para asegurarme de que estuviera a salvo. Ahora está en la habitación jugando con Dasa. A Serga se le escapó un suspiro de alivio al saber que al menos sus hijos estaban protegidos. Sin embargo, la preocupación por Larisa todavía se cernía sobre él como una sombra impenetrable. Anna Vasilievna, ¿has notado algo inusual en los últimos días? ¿Alguna pista sobre dónde podría haber ido Larisa? Preguntó Serga, sus ojos buscando desesperadamente los de Anna en busca de respuestas. Anna pensó por un momento antes de responder. Bueno, Larisa parecía más reservada últimamente. No asistía a las reuniones de padres en la escuela, lo cual era inusual en ella. Pero no me di cuenta de que las cosas habían llegado a este punto. Serga asintió, absorbiendo la información. La inquietud dentro de él aumentó mientras intentaba desentrañar qué pudo haber llevado a Larisa a tomar esta drástica decisión. Anna, por favor, si sabes algo, cualquier cosa que pueda ayudarme a encontrarla, dímelo. No sé a quién más recurrir, suplicó Serga, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Lot puso su mano sobre el hombro de Serga, transmitiéndole solidaridad. Haré todo lo posible para ayudar, Serga. Conozco algunos contactos en la policía. Puedo intentar averiguar si hay alguna información sobre Larisa. Pero también debes prepararte para la posibilidad de que ella no quiera ser encontró. Estas palabras golpearon a Serga como un golpe. La idea de que Larisa pudiera estar ocultándose deliberadamente de él era difícil de aceptar. Sin embargo, sabía que necesitaba afrontar todas las posibilidades para encontrar respuestas. Los días siguientes fueron una búsqueda incesante de cualquier pista que pudiera llevar a Serga al paradero de Larisa. Lo, cumpliendo su promesa, hizo llamadas y se puso en contacto con sus conocidos de la policía, pero la información era escasa. Mientras tanto, Misa y Dasa intentaron adaptarse a la nueva realidad. La ausencia de Larisa los pesaba, pero Serga, a pesar de su propio sufrimiento, hizo todo lo posible para mantenerlos emocionalmente estables. La búsqueda de respuestas llevó a Serga a revisitar lugares importantes de su vida con Larisa. Hojeó cartas antiguas, fotografías e incluso los lugares donde solían pasar tiempo juntos. Pero Larisa parecía haber desaparecido sin dejar rastro tangible. Las noches fueron las más duras para Serga. El silencio de la casa hacía eco de su soledad, y la cama compartida ahora estaba vacía de calor humano. Cada toque en el teléfono era una esperanza renovada, seguida por la decepción de otra pista infructuosa. Sin embargo, Serga no se rindió. La determinación en sus ojos fue alimentada por el amor que aún sentía por Larisa y la necesidad de traer a su esposa de regreso a casa. La búsqueda de respuestas continuó, guiada por una tenue luz de esperanza que brillaba incluso en las sombras más oscuras de su viaje. Serga habló con Anna Vasilievna para intentar comprender qué había sucedido. Mencionó que Larisa tenía nuevos amigos y que parecía estar buscando una vida mejor. Serga se sorprendió al enterarse de esto y comenzó a reflexionar sobre el estado de su matrimonio. La habitación de Anna Vasilievna solo estaba iluminada por la suave luz de la tarde. Serga, sentado en una silla, esperaba ansiosamente cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la desaparición de Larisa. Lo, por su parte, vaciló antes de empezar a hablar. Serga, sé que esto es difícil para ti,
pero tal vez sea hora de enfrentar algunas verdades incómodas sobre tu relación con Larisa, comenzó Ana, eligiendo sus palabras con cuidado. Serga asintió, mirando al profesor con una mezcla de expectación y miedo. Estoy dispuesta a escuchar. Necesito entender lo que pasó. Ana suspiró antes de continuar. Últimamente, Larisa ha estado involucrada con un grupo de nuevos amigos. Parecen ser personas que conoció recientemente y se rumorea que están involucradas en algunas actividades no tan interesantes. Serga frunció el ceño sorprendido. La imagen que tenía de Larisa no encajaba con esta nueva narrativa. ¿Actividades poco interesantes? Eso no tiene sentido. Larisa siempre ha sido una madre devota y una esposa amorosa. Yal inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Es comprensible que esto te sorprenda. Todos te conocemos como una madre cariñosa. Pero la gente cambia, Serga. A veces, cuando alguien busca lo que cree que es una vida mejor, termina en situaciones complicadas. La mente de Serga estaba turbulenta. Intentó conciliar la imagen de Larisa como la mujer que amaba con la posibilidad de que estuviera involucrada en algo oscuro. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar ahora? ¿Alguna pista? Ana vaciló antes de responder. Serga, Larisa no dejó muchas pistas. Parece que eligió un camino que la alejó de todo lo familiar. No lo puedo asegurar, pero algunos dicen que puede estar buscando una vida diferente, lejos de aquí. Serga se pasó una mano por la cara, sintiendo el peso de la incertidumbre. No lo entiendo. ¿Por qué haría eso? No podríamos haber enfrentado ningún desafío juntos. ¿Por qué elegiría desaparecer? Ana miró a Serga con compasión. A veces la gente siente que tiene que afrontar sus batallas sola. Tal vez Larisa pensó que esta era la mejor opción para ella en ese momento. Pero Serga, debes entender que no es tu culpa. Cada uno elige su propio camino. Serga permaneció en silencio un momento, absorbiendo las palabras de Edith. La confusión en su mente se mezcló con el dolor por la ausencia de Larisa. Se puso de pie y miró por la ventana hacia el horizonte lejano. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo encontrarla?, preguntó Serga, su voz haciendo eco de la angustia que sentía. Ilk se levantó y le puso una mano reconfortante en el hombro. Primero, date tiempo para procesar esto. Entiende que el camino de Larisa es algo que ella eligió. Mientras tanto, continuaremos buscando pistas. Tengo algunos contactos en la policía que pueden ayudar. Serga asintió y agradeció a la maestra por su apoyo. Sabía que el viaje que le esperaba sería difícil, pero sintió una nueva determinación de descubrir la verdad detrás de la desaparición de Larisa. Los días que siguieron fueron una mezcla de espera y acción. Serga se dedicó a cuidar de sus hijos, manteniendo una fachada de normalidad por su bien. Al mismo tiempo, él y Ana continuaron su búsqueda de respuestas, explorando cualquier pista que pudiera conducir al paradero de Larisa. Conversaciones con amigos y vecinos revelaron fragmentos de lo que pudo haber llevado a Larisa a tomar esta decisión. Comenzaron a correr rumores sobre sus nuevas amistades, pero no surgió nada concreto. Cada callejón sin salida fue un golpe al corazón de Serga, pero él persistió. Las noches seguían siendo testigos mudos del dolor de Serga. La cama vacía a su lado era un recordatorio constante de la ausencia de Larisa. Sus pensamientos fluctuaban entre la esperanza de encontrarla y el miedo de lo que pudiera descubrir. La vida seguía, pero el vacío persistía. Serga, decidido a afrontar la verdad, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. A Serga le costaba dormir y pensaba en lo que podría haber llevado a Larisa a abandonar a la familia. Se culpó por no notar los signos de insatisfacción de su esposa y se preguntó cómo llegaron a esta situación. La noche envolvió la casa de Serga con un manto oscuro y silencioso. La luna arrojaba una luz pálida, pero sus rayos no llegaban a los rincones más oscuros de la mente de Serga. Estaba acostado en la cama, mirando al techo, mientras las sombras bailaban al ritmo de sus tumultuosos pensamientos. La casa estaba en silencio, pero el interior de Serga era una tormenta de emociones. ¿Qué nos pasó?, se preguntó en voz alta, como si las paredes pudieran ofrecer alguna respuesta reconfortante. La mente de Serga retrocedió en el tiempo, revisitando momentos que ahora parecían presagios del desenlace. Recordó noches en las que Larisa parecía distante,
mirando por la ventana con una expresión que no podía descifrar en ese momento. Ahora estos momentos adquirieron un significado nuevo y oscuro. ¿Por qué no habló conmigo? ¿Por qué eligió desaparecer en lugar de afrontar los problemas juntos?, preguntó Serga, apretando los puños con frustración. Los retratos de las paredes parecían mirarlo con ojos acusadores. Cada imagen contaba una historia de días más felices, cuando la familia estaba completa y la felicidad parecía inquebrantable. Esos recuerdos felices eran ahora dolorosos contrastes con la realidad presente. La amo tanto. ¿Cómo pudo creer que irse era la única solución?, se lamentó Serga, sintiendo un nudo en la garganta. La noche se prolongaba, pero el sueño seguía lejano. La cama, que solía ser un refugio acogedor, ahora era un recordatorio del vacío a su lado. Serga decidió levantarse y caminar por la casa como si pudiera encontrar respuestas en los rincones olvidados. Al pasar por la sala, notó el álbum de fotos familiar en el estante. Con un suspiro, lo recogió y empezó a hojear las páginas amarillentas por el tiempo. Cada foto contaba una historia, desde el nacimiento de Misa hasta los momentos más recientes antes de la desaparición de Larisa. Misa y Daza merecen una explicación. ¿Cómo les voy a decir que su madre se fue sin decir una palabra?, se preocupó Serga, anticipando las difíciles conversaciones que se avecinaban. La habitación estaba impregnada de la oscuridad de la noche. A cada paso, Serga intentaba encontrar respuestas, pero parecían escaparse de él como sombras fugaces. Se encontró frente al espejo, contemplando su propio reflejo con ojos cansados y perdidos. Tengo que ser fuerte por ellos. Tengo que encontrar a Larisa, no solo para mí, sino para toda la familia, murmuró Serga, como si pudiera convencerse de la misión que ahora se imponía. El silencio de la casa se veía interrumpido de vez en cuando por el crujir de las hojas del exterior. La brisa nocturna trajo consigo una sensación de calma temporal, pero la tormenta emocional de Serga continuó ardiendo en su pecho. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando la taza de café enfriándose frente a él. La bebida amarga parecía hacer eco de la amargura que sentía. Necesito entender. Necesito descubrir dónde está Larisa y por qué, afirmó Serga, decidiendo que no permitiría que la desesperación lo consumiera. A medida que avanzaba la noche, Serga ideó mentalmente un plan. Buscaría información, seguiría pistas y haría lo mejor que pudiera para encontrar a la mujer que, de alguna manera, se había perdido. El sol empezaba a asomarse por el horizonte cuando Serga, exhausto y resignado, volvió a la cama. El reflejo de la noche había arrojado luz sobre algunas heridas, pero el camino por delante seguía empañado por una angustiosa incertidumbre. El amanecer trajo consigo la promesa de un nuevo día. Para Serga, significó afrontar lo desconocido, afrontar el vacío que Larisa había dejado atrás. Cada paso sería un intento de unir los fragmentos rotos de su vida, con la esperanza de que algún día la oscuridad diera paso a la luz. Serga luchaba por cuidar solo de sus hijos. Trató de comprender mejor las necesidades de Daza y Misa y se involucró más activamente en su educación. A pesar de las dificultades, Serga estaba decidido a ser un buen padre y satisfacer las necesidades de sus hijos. Los días posteriores a la desaparición de Larisa se convirtieron en un viaje desafiante para Serga. Cada mañana traía la cruel realidad de que su esposa aún no había regresado y la incertidumbre flotaba como una sombra constante sobre la casa. Daza, Misa, desayunemos, llamó Serga, tratando de mantener la voz firme a pesar de la angustia que lo consumía. Los rostros de los niños, sin embargo, reflejaban la preocupación y confusión que sentían. Se sentaron a la mesa, pero la comida silenciosa contrastaba con la alegría que antes llenaba el hogar. La ausencia de Larisa era como una presencia palpable y Serga sentía el peso de esa brecha en cada interacción. Daza, mi amor, ¿cómo estuvo la escuela hoy?, preguntó Serga, tratando de iniciar una conversación. Está bien, papá, respondió Daza con una sonrisa forzada. Sus ojos, sin embargo, delataban una tristeza que no podía ocultar. Serga notó que Misa, aunque intentaba actuar como si todo fuera normal, mantenía un ojo atento a su teléfono. Cada timbre del dispositivo hacía que sus corazones dieran un vuelco, esperando escuchar la voz de su madre al otro lado de la línea. La rutina de la velada se desarrolló con una mezcla de melancolía y determinación. Serga preparó la cena,
Ayudó con la tarea y, a veces, intentó contar historias para distraer a sus hijos de la dolorosa ausencia. «Papá, ¿crees que mamá volverá pronto?», preguntó Misa en un tono inocente pero ansioso. Serga vaciló un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «Estamos haciendo lo mejor que podemos, Misa. Mami volverá cuando esté lista». La verdad no era tan simple como implicaban sus palabras. Serga se sintió perdido, incapaz de predecir cuándo y si Larisa regresaría. La incertidumbre hizo que fuera difícil incluso planificar el día siguiente, pero sabía que necesitaba ser el ancla emocional de sus hijos. «Daza, Misa, venid aquí. Hagamos una videollamada con la abuela Valentina. Ella estará encantada de veros», sugirió Sergei, intentando crear un vínculo con su abuela en ausencia de su madre. La pantalla de la tableta cobró vida con la imagen de la abuela Valentina. Su expresión, una mezcla de preocupación y pena, reflejaba las emociones de la familia. «¿Cómo están mis amores?», preguntó Valentina, con los ojos fijos en sus nietos. «Estamos bien, abuela», respondió Daza, forzando una sonrisa. Misa permaneció en silencio, pero sus ojos se encontraron con los de su abuela, buscando algo de consuelo. Serga compartió las últimas actualizaciones sobre la búsqueda de Larisa. Valentina escuchó atentamente, pero sus palabras no ofrecieron el alivio que todos deseaban. La conversación terminó con promesas de apoyo y la frágil esperanza de que algún día encontrarían a Larisa. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Serga continuó haciendo todo lo posible para asegurarse de que Daza y Misa sintieran amor y estabilidad. Se convirtió no solo en el proveedor sino también en el consolador y confidente de sus hijos. «Papi, ¿por qué se fue mami?», preguntó Daza una noche, con la voz llena de tristeza. Serga suspiró, intentando encontrar las palabras adecuadas. A veces las personas pasan por momentos difíciles y toman decisiones que no podemos comprender del todo. Pero quiero que sepan que somos una familia y que estoy aquí para ayudarlos pase lo que pase. La noche se convirtió en una conversación franca sobre las emociones, la pérdida y la importancia de permanecer juntos. Serga se dio cuenta de que mientras buscaba respuestas a la desaparición de Larisa, también estaba construyendo un puente emocional con sus hijos. Incluso en las noches más difíciles, cuando el silencio de la ausencia resonaba en las paredes, Serga abrazaba a sus hijos con la silenciosa promesa de que superarían la tormenta que los había envuelto juntos. El amor de un padre, resistente e inquebrantable, se convirtió en la luz que guió a la familia a través de la oscuridad. Mientras continuaba su búsqueda de Larisa, Serga recibió un mensaje de texto de ella. Afirmó que se había ido y no volvería. Serga estaba devastado, pero decidió que necesitaba seguir adelante y cuidar de sus hijos. El mensaje de Larisa resonó en su mente como un eco oscuro, dejando a Serga atónito. Leyó las palabras una y otra vez, como si buscara algún significado diferente en ellas. Pero cada vez, el mensaje permaneció implacable, una dolorosa confirmación de que la mujer que amaba había decidido irse. El sentimiento de abandono que invadió a Serga fue abrumador. Las lágrimas, que había reprimido durante tanto tiempo, ahora brotaron libremente, marcando el comienzo de una nueva y ardua etapa en su vida. Se sentó en la oscuridad de la habitación, sosteniendo el teléfono como si pudiera traer de vuelta a Larisa. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Daza, quien lo recibió en la habitación, con los ojos llenos de preocupación. Serga miró a los ojos inocentes de su hija, luchando por encontrar palabras que no pudieran borrar el dolor que sentía. «Mami decidió irse, mi amor. Nos dejó». Daza tragó saliva, absorbiendo la magnitud de las palabras de su padre. La incomprensión se mezcló con la tristeza en su rostro y se acercó a Serga y lo abrazó. Misa, que había escuchado la conversación desde la cocina, se unió a ellos, formando un abrazo familiar en medio de la tormenta emocional. Sergei pasó las noches siguientes en un estado de profunda reflexión. Profundizó en los oscuros rincones de su memoria, buscando señales que podría haber pasado por alto. Las palabras de Larisa en el mensaje fueron afiladas como cuchillos y la herida en su corazón parecía insuperable. «Papá, ¿volverá?», preguntó Misa, su frágil voz llevaba la esperanza que aún palpitaba en su pecho. Serga suspiró, buscando la mejor manera de explicar la dolorosa realidad a sus hijos. «No lo sé, Misa.
A veces la gente toma decisiones difíciles y necesitamos encontrar una manera de seguir adelante, incluso si es difícil. Las noches se convirtieron para Serga en una rutina de insomnio. Sus pensamientos oscilaban entre el pasado y el presente, entre el dolor de la pérdida y la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Cada rincón de la casa parecía hacer eco de la ausencia de Larisa, una presencia negativa que insistía en permanecer. ¿Podría haber hecho algo diferente?, se preguntó Serga, con la mirada fija en el retrato familiar colgado en la pared. Las sonrisas congeladas en la imagen parecían irónicamente distantes de la realidad que ahora enfrentaba. Un día, mientras hacía las tareas del hogar, Serga encontró una carta no enviada en la oficina de Larisa. Lo abrió, sus manos temblaban con la anticipación de encontrar respuestas. Las palabras escritas por su esposa fueron como una herida abierta, revelando la angustia que había mantenido en silencio. La vida que tenemos no es la que imaginé, Serga. Necesito encontrar mi camino, y tal vez, algún día, entenderemos por qué tuve que irme. No me odies. Te amo, pero la carga se ha vuelto insoportable. Leer la carta hizo que el corazón de Serga se hundiera aún más. Se encontró confrontado con la complejidad de las emociones de Larisa, sus luchas silenciosas que él no había notado. La carta, al mismo tiempo, trajo algo de alivio y una nueva capa de tristeza. La comunidad circundante comenzó a notar la ausencia de Larisa y las preguntas benévolas se convirtieron en una constante en la vida de Serga y sus hijos. Luchó por mantener su dignidad, respondiendo preguntas sin revelar el verdadero alcance del dolor que padecía. Las visitas al médico y al psicólogo pasaron a formar parte de la nueva rutina. Daza y Misa, cada una de las cuales afrontó la ausencia de su madre a su manera, expresaron sus emociones de diferentes maneras. El proceso de curación apenas comenzaba y Serga sabía que necesitaba ser una fuente constante de apoyo. En medio de la agitación emocional, Serga encontró la fuerza para preservar la normalidad de la vida diaria. La escuela, las actividades extracurriculares y las interacciones sociales se han convertido en anclas en un mar de incertidumbre. Aprendió a cocinar, ayudó en las tareas del hogar y equilibró la delicada línea entre ser padre y madre. Las estaciones cambiaron, pero la búsqueda de Larisa continuó. Los mensajes sin respuesta y las llamadas ignoradas se han convertido en una melodía triste en tu vida diaria. Las fotografías familiares, ahora incompletas, fueron testigos mudos del viaje que la vida les había obligado a emprender. Y así, Serga Alexandrovich afrontaba cada día, sin saber cuándo terminaría la búsqueda de Larisa. La esperanza, frágil y obstinada, permaneció encendida en sus ojos, ya que la certeza era un lujo que ya no podía permitirse. El camino que tenía por delante era incierto, pero estaba decidido a caminar, no solo por él mismo, sino también por los niños que ahora dependían de su fuerza y amor. Serga sentía la presión de su trabajo como cirujano y le preocupaba no poder afrontar sus responsabilidades profesionales y personales al mismo tiempo. Luchó por equilibrar ambas áreas de su vida. Los pasillos del hospital se convirtieron en su segundo hogar, donde el olor antiséptico y las constantes prisas eran una realidad constante. Las largas horas pasadas en el quirófano parecían alejadas de la vida que había conocido antes de la desaparición de Larisa. Cada latido captado por los monitores era un recordatorio de la fragilidad de la vida, una realidad a la que se enfrentaba todos los días. Mientras recorría los pasillos esterilizados, las palabras de Larisa resonaban en su mente, cuestionándose si la intensidad de su trabajo había sido uno de los motivos de su partida. La culpa lo perseguía, pero también sabía que la medicina era su vocación, una vocación que no podía abandonar sin más. La preocupación de Serga era visible en su rostro cansado y en sus ojos que llevaban el peso de una batalla silenciosa. El estrés acumulado comenzó a manifestarse en sus manos, que en ocasiones temblaban mientras realizaba procedimientos delicados. El hospital, que alguna vez fue su refugio, se convirtió en un campo de batalla donde luchó contra sus propios demonios internos. Los colegas de Serga notaron el cambio en su comportamiento. Algunos ofrecieron palabras de aliento, mientras que otros simplemente observaron desde lejos, respetando el dolor que llevaba. Cada procedimiento quirúrgico se convirtió en un viaje emocional, donde canalizó su angustia para salvar vidas, incluso cuando la suya parecía fragmentada. El desafío de equilibrar el trabajo y la vida personal se convirtió en una cuerda floja para Serga. Las noches de insomnio,
combinadas con las responsabilidades domésticas y la búsqueda constante de Larisa, estaban pasando factura. Se encontró dividido entre dos mundos, cada uno de los cuales exigía su total dedicación. «Doctor Alexandrovich, ¿se encuentra bien?», preguntó una enfermera al notar su expresión cansada y distraída. Serga parpadeó y volvió a la realidad del hospital. «Sí, estoy bien. Solo un poco cansado». La preocupación se extendió como una sombra, tanto en el hospital como en casa. Los hijos de Serga, Dasa y Nisa, notaron el cambio en su padre. Las risas, que antes habían resonado por los pasillos de la casa, ahora fueron reemplazadas por un silencio incómodo. Serga, siempre presente, parecía distante y sus pensamientos a menudo se centraban en la búsqueda de Larisa. La decisión de no compartir plenamente su dolor con sus hijos pesó sobre Serga. Quería ser una roca para ellos, una fuente de estabilidad en medio de la tormenta, pero el equilibrio era frágil. La angustia de no tener respuestas sobre el paradero de Larisa erosionó su determinación. Una noche, después de una cirugía particularmente difícil, Serga se encontró frente al espejo del baño del hospital. Su reflejo mostraba ojos cansados y profundas líneas de preocupación. Se preguntó si había perdido algo más que su esposa en ese turbulento viaje, quizás había perdido un poco de sí mismo. «Doctor Alexandrovich, la próxima cirugía está programada para dentro de una hora», dijo una enfermera interrumpiendo sus pensamientos. «Allí estaré», respondió Serga, pero sus pensamientos seguían girando en torno a la dualidad en la que se había convertido su vida. Las palabras de Larisa, el vacío en su casa, la presión constante en el hospital, todo esto convergió para crear una carga casi insoportable. Se preguntó si sería posible mantenerse firme en ambos frentes o si eventualmente cedería bajo el peso de la responsabilidad. Continuar la búsqueda de Larisa se convirtió en un viaje de resistencia, un maratón emocional que parecía no tener fin a la vista. Serga Alexandrovich, el hábil cirujano, se enfrentaba ahora a su propia delicada operación, suturando las heridas invisibles de su vida con la esperanza de un reencuentro que quizá nunca llegaría. El quirófano aguardaba y Serga dirigió su mirada cansada hacia el futuro incierto. Cada paso fue un baile delicado entre el compromiso con su profesión y la lucha por una familia rota. Serga tuvo que lidiar con una relación difícil con su suegra, Valentina Arkadievna, durante este periodo turbulento. Ella lo responsabilizó de la desaparición de Larisa y no fue de mucha ayuda en la búsqueda de respuestas. La casa de Serga se convirtió en un campo de batalla emocional, con tensiones flotando en el aire, casi palpables. Valentina Arkadievna, la madre de Larisa, era una presencia constante, pero no de manera reconfortante. Su mirada tenía un peso de acusación, como si Serga fuera el único culpable del caos que había seguido. «Cúlpalo por todo esto. ¿Crees que no sé lo que pasó entre ustedes?», dijo Valentina, sus palabras llenas de amargura. Serga intentó mantener la calma, sabiendo que cualquier estallido solo empeoraría la situación. «No tengo idea de lo que le pasó a Larisa. Estoy haciendo todo lo posible para encontrarla». Valentina soltó una risa cínica. «Siempre supiste manipular las palabras, Serga. ¿De verdad crees que creo en este teatro?». La tensión entre ellos era como un hilo tenso, listo para romperse en cualquier momento. Mientras Serga buscaba respuestas, Valentina Arkadievna parecía más interesada en asignar culpas que en ayudar a resolver el misterio. «Si estás tan seguro de que soy el villano aquí, ¿por qué no me ayudas a encontrar a Larisa en lugar de hacer acusaciones vacías?». Serga intentó tener paciencia, pero su voz revelaba cansancio. Valentina se cruzó de brazos, desafiante. «La alejaste, Serga. Siempre ha sido el problema en nuestro matrimonio. Y ahora finalmente ha visto la verdad». Bien se le estaba acabando la paciencia, pero sabía que no podía ceder a la provocación. Necesitaba mantenerse concentrado en la búsqueda de Larisa, a pesar de las barreras emocionales levantadas por su suegra. «Amo a Larisa y haré todo lo que esté en mi poder para traerla de regreso. Si no quieres ayudar, al menos no te interpongas en el camino». La respuesta de Serga fue firme, una última súplica para que Valentina Arkadievna abandonara las acusaciones y se uniera a la búsqueda. La casa se convirtió en un escenario de conflictos silenciosos, donde las palabras no dichas eran tan intensas como las dichas. Serga, ahora padre soltero,
luchaba no solo con la desaparición de su esposa, sino también con las sombras de una relación tensa con su suegra. Los niños, Daza y Misa, sintieron la tensión en el aire. Les pesaba la presencia constante de la abuela, con su mirada de reproche acerga. Las risas infantiles eran reemplazadas por susurros ansiosos cuando Valentina estaba cerca. Una tarde, mientras Serga estaba en el trabajo, Valentina se acercó a sus nietos con palabras manipuladoras. ¿De verdad crees que tu padre está haciendo lo mejor por ti? Él es la razón por la que tu madre se fue. Daza, mayor y más perspicaz, defendió a su padre. Te equivocas, abuela. Papá está haciendo todo lo posible para encontrar a mamá. Nos ama. Pero las palabras de Valentina habían sembrado semillas de duda y la noche trajo pesadillas a los niños. Misa, en particular, se despertaba llorando, angustiado por conflictos que apenas entendía. Al regresar del trabajo, Serga notó el cambio en la atmósfera de la casa. La atmósfera estaba aún más cargada, como una tormenta a punto de estallar. Decidió enfrentarse directamente a Valentina, buscando un entendimiento que aliviara la presión constante. Valentina, por favor, tenemos que unirnos para encontrar a Larisa. Los niños están sufriendo y las acusaciones solo empeoran las cosas. Serga intentó apelar a la compasión de su suegra. Ella lo miró con desdén. No uniré fuerzas con un hombre que destruyó a mi hija. Enfrenta las consecuencias de tus acciones, Serga. La noche avanzó con pocas palabras intercambiadas, pero las emociones flotaban en el aire como una tormenta inminente. Serga, que ahora no era solo un cirujano experto sino un padre que intentaba mantener unida a su familia, enfrentó desafíos en todos los frentes. La búsqueda continua de Larisa estuvo marcada no solo por la incertidumbre sobre su paradero, sino también por la batalla diaria contra acusaciones y hostilidades que amenazaban con fragmentar aún más una familia ya conmocionada. La revelación de que Larisa se había ido de viaje al extranjero con sus nuevos amigos fue un duro golpe para Serga. Lo que inicialmente parecía un paso espontáneo, ahora se convirtió en un signo de interrogación en la desesperada búsqueda de su esposa desaparecida. El cirujano, ya agotado por las presiones de su vida personal y profesional, sintió una mezcla de angustia y determinación mientras ahondaba en el pasado de Larisa. El primer paso fue buscar pistas sobre este viaje. Serga revisó las pertenencias de Larisa en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre los acontecimientos que llevaron a su desaparición. Mientras investigaba, encontró billetes de avión, fotografías y notas que indicaban un viaje a un destino lejano y exótico. La mente de Serga comenzó a tejer teorías sobre lo que pudo haber sucedido durante ese viaje. Las nuevas amistades de Larisa se volvieron sospechosas y él sintió que estas mujeres podrían ser la clave para desentrañar el misterio que rodea a su esposa. Decidido a descubrir la verdad, Serga comenzó a buscar cualquier información disponible sobre los amigos de Larisa. Conversaciones telefónicas interceptadas, mensajes de texto descifrados y reuniones discretas con detectives privados pasaron a formar parte de su rutina. Estaba dispuesto a afrontar lo desconocido, incluso si eso significaba descubrir secretos que preferiría no haber conocido nunca. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando Serga descubrió que estas mujeres estaban involucradas en actividades turbias. Al parecer, el viaje al extranjero no fue solo una escapada casual, sino más bien una inmersión en un mundo de intriga y peligro. Larisa, tal vez ingenuamente, se había involucrado en algo que iba más allá de los límites convencionales. Al compartir sus hallazgos con la policía, Serga se dio cuenta de que no se trataba solo de la desaparición de su esposa, sino de un complejo enigma que involucraba intrigas y posibles amenazas. La búsqueda de Larisa se extendió ahora más allá de los límites de lo familiar, entrando en territorio oscuro y desconocido. Lo siento, pero no puedo revelar más información en este momento, dijo el detective a cargo de la investigación. Esto va más allá de una simple desaparición. Estamos lidiando con algo más grande. Serga sintió el peso de las palabras y su mente se llenó de preguntas sin respuesta. El descubrimiento del pasado de Larisa no le trajo alivio, sino más bien la comprensión de que el enigma era más intrincado de lo imaginado. Se encontró ante decisiones difíciles, ante la posibilidad de que, para encontrar a Larisa, tendría que profundizar aún más en las sombras que ahora rodeaban su vida. Llegó la noche, pero Serga no encontró consuelo en el sueño.
Sus pensamientos eran tumultuosos y la incertidumbre sobre el destino de Larisa flotaba como una sombra constante. Se sentó en su sala de estar, mirando fotografías familiares, ahora marcadas por la ausencia de su esposa. Al día siguiente, Serga estaba decidido a seguir las pistas que la investigación había revelado. Se enfrentaría a los misteriosos amigos de Larisa, descubriría sus secretos y haría todo lo necesario para recuperar a la mujer que amaba. La búsqueda de Larisa se había convertido en un viaje peligroso e impredecible, pero Serga estaba dispuesto a arriesgarlo todo para traer a su esposa a casa. La desesperación impulsó a Serga en su incansable búsqueda de Larisa. Cada día que pasaba sin saber nada de ella aumentaba la presión sobre su corazón. Decidido a descubrir el paradero de su esposa, profundizó aún más en las sombras de lo desconocido. Los esfuerzos de Serga lo llevaron a interacciones clandestinas y al borde de la ley. No dudó en asociarse con detectives privados, explorar círculos turbios y buscar información en lugares que la mayoría evitaría. Cada pista, por pequeña que fuera, se convirtió en una pieza vital del rompecabezas que armó con paciencia y desesperación. Los amigos de Larisa fueron el eslabón crucial en esta búsqueda. Serga buscó pistas sobre sus antecedentes, conexiones y posibles motivos de la desaparición de Larisa. En medio de tensas conversaciones y reuniones secretas, empezó a vislumbrar un panorama más amplio, donde intrigas y conspiraciones parecían tejer una trama compleja. «Estoy haciendo esto por ella, por nuestros hijos», murmuró Serga para sí, tratando de justificar sus acciones mientras se enfrentaba a dilemas éticos. Cada paso adelante en la búsqueda de información traía consigo tanto la esperanza de encontrar a Larisa como el miedo de lo que pudiera descubrir. La policía, aunque inicialmente reacia a compartir detalles sensibles, comenzó a colaborar más estrechamente con Serga cuando se dieron cuenta de su dedicación. Juntos, descubrieron un historial de actividades sospechosas que involucraban a los amigos de Larisa. Lo que comenzó como un viaje aparentemente inocente ahora se reveló como parte de algo más grande, algo que escapó a la comprensión de Serga. Una noche fría y silenciosa, Serga recibió una llamada anónima. Una voz susurrante al otro lado de la línea ofreció información vital sobre el paradero de Larisa. Cauteloso pero lleno de esperanza, siguió las instrucciones que le dieron y lo llevaron a un lugar remoto y sombrío. Al llegar al destino indicado, Serga sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Estaba a punto de descubrir la verdad que había buscado durante tanto tiempo, pero se desconocía el precio de la revelación. La figura sombría, que parecía ser la fuente de la información, emergió de las sombras. «Está aquí por su esposa, doctor Alexandrovich. Tengo lo que busca, pero las respuestas que busca pueden no ser las que desea escuchar», dijo la misteriosa voz. Las palabras calaron en el alma de Serga, pero estaba dispuesto a afrontar cualquier revelación para traer a Larisa de vuelta a casa. El informante comenzó a compartir detalles inquietantes sobre lo sucedido durante la ausencia de Larisa. Involucrada en un peligroso juego de intereses ocultos, Larisa había pasado a formar parte de una compleja trama que involucraba conspiraciones, chantajes y peligrosos secretos. De alguna manera estaba atrapada entre fuerzas que escapaban a su comprensión, y el viaje al extranjero era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Serga escuchó en silencio, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y tristeza. Las revelaciones no se referían solo a la búsqueda de Larisa, trataban de desafíos más oscuros que amenazaban no solo a su familia sino también a su propia existencia. Al abandonar el lugar, Serga sintió el peso de una verdad que oprimió su alma. Estaba decidido a afrontar las consecuencias, enfrentarse a quienes mantenían cautiva a Larisa y sacar a la luz los secretos enterrados en lo más profundo de la trama que rodeaba su vida. El peso de los recientes descubrimientos oprimió el pecho de Serga, filtrándose en todos los aspectos de su vida, incluida su carrera como cirujano. Cuando el sol salió por el horizonte, se preparó para otro día en el hospital, pero su mente seguía vagando por los oscuros callejones de la incertidumbre. El quirófano, que alguna vez fue su refugio de concentración, se ha convertido en un campo de batalla interno. Las hábiles manos de Serga temblaban ligeramente mientras manipulaba los instrumentos quirúrgicos. Cada incisión, antes precisa y segura, ahora llevaba el peso de una mente atormentada. Los compañeros de trabajo notaron el cambio. La expresión seria y la mirada distante de Serga, que alguna vez fueron sinónimo de confianza, ahora susurraban historias de angustia y conflicto interno.
Su reputación como cirujano talentoso comenzó a verse empañada por sombras de distracción. ¿Estás bien, Sergei?, preguntó una enfermera preocupada, al notar la vacilación en sus acciones. Estoy bien, solo un poco cansado, respondió, forzando una sonrisa para tranquilizar a los demás, aunque su propia tranquilidad fuera una farsa. Las conversaciones en el hospital hablaban en voz baja de una posible crisis personal de Serga. Algunos rumores atribuyeron sus acciones vacilantes a un caso de salud mental, mientras que otros especularon sobre problemas familiares. La verdad, envuelta en un velo de misterio, escapó a la especulación, pero el impacto fue innegable. Durante un descanso entre cirugías, Serga reflexionó sobre cómo la búsqueda de Larisa se había infiltrado en todos los aspectos de su vida. La urgente necesidad de respuestas se cernía sobre él como una nube oscura, nublando su visión y minando su confianza. Las líneas entre lo profesional y lo personal se han vuelto borrosas. Su mente, a menudo inmersa en las complejidades del trabajo, ahora se debatía entre el juramento de salvar vidas y la búsqueda incesante de su esposa. Serga se preguntaba si podría mantener el equilibrio entre estas dos realidades divergentes. Al final del día, Serga se miró en el espejo del vestuario y observó el reflejo cansado de un hombre dividido entre los deberes profesionales y la lucha desesperada por su familia. Sabía que no podía seguir así, pero la presión sobre sus hombros era abrumadora. En una reunión con sus superiores, fue confrontado por su desempeño. La calidad de su trabajo estaba claramente comprometida y la preocupación por su salud mental era evidente. Serga, un hombre de principios, ya no pudo ocultar las sombras que lo envolvían. Estoy pasando por un momento difícil, confesó, haciendo eco su voz en la silenciosa habitación. Mi esposa ha desaparecido y estoy haciendo todo lo que puedo para encontrarla. Esto está afectando mi trabajo y entiendo las preocupaciones. Sus superiores, inicialmente sorprendidos por la revelación, mostraron compasión y ofrecieron apoyo. Comprendieron la complejidad de la situación y acordaron aliviar temporalmente la carga de trabajo de Serga, dándole espacio para afrontar desafíos personales. La noticia se difundió entre los compañeros de trabajo, generando una mezcla de simpatía y preocupación. Algunos ofrecieron palabras de aliento, mientras que otros ofrecieron ayuda práctica. La comunidad hospitalaria, que antes se centraba únicamente en el bienestar de los pacientes, ahora unió fuerzas para apoyar a uno de los suyos. Serga, aún cargando con el peso de sus preocupaciones, afrontó una nueva etapa en su vida profesional. Las consecuencias de su búsqueda personal eran innegables, pero la comprensión y la empatía de sus colegas fueron faros de esperanza en tiempos de oscuridad. El fino hilo de esperanza que Serga sostenía con fuerza comenzó a fortalecerse a medida que se manifestaba la solidaridad de sus amigos. Cada palabra de aliento y gesto de apoyo se convirtió en un bálsamo para su alma atribulada, un ancla en medio de la tormenta. En la sala de estar, rodeado por la acogedora presencia de viejos amigos, Serga se sintió reconfortado, aunque momentáneamente. Las voces amistosas formaron un coro de compasión, y las palabras de aliento fueron como rayos de sol que atravesaron las nubes oscuras que se cernían sobre su vida. No estás solo, Serga. Estamos aquí para lo que necesites, dijo Dimitri, su mejor amigo, con expresión seria y decidida. Otra amiga, Elena, puso su mano sobre el hombro de Serga y añadió, Larisa es fuerte, como tú. Juntos saldremos de esto. Las historias de amistad que compartieron proporcionaron un breve respiro de las incesantes preocupaciones de Serga. Se rieron de viejos chistes, recordaron momentos felices y buscaron crear una burbuja temporal de normalidad en medio del caos. Sin embargo, incluso en medio de las risas y la animada conversación, la sombra de lo desconocido se cernía sobre la habitación. La ausencia de Larisa resonaba en cada rincón, un vacío palpable que ningún chiste podía llenar por completo. Tengo miedo de lo que podría enfrentar, confesó Serga, con la voz llena de angustia. Ella nunca haría eso sin una razón. Dimitri, un hombre pragmático, miró a Serga a los ojos y respondió con sinceridad, necesitamos descubrir esa razón, amigo mío. Y cuando lo hagamos, estaremos ahí para apoyarte, pase lo que pase. La noche avanzó, pero el compromiso de los amigos de Serga no disminuyó. Ofrecieron ayuda práctica en la búsqueda de Larisa, compartieron datos de contacto de personas que podrían tener información y se ofrecieron como voluntarios para distribuir folletos en el vecindario.
La comunidad circundante se unió con la esperanza de que Larisa volviera al redil familiar. Sin embargo, incluso con toda la ayuda, una verdad innegable se cernía sobre Serga. La incertidumbre sobre el destino de Larisa seguía persiguiéndolo, y cada gesto amistoso, aunque apreciado, era solo un alivio temporal de su dolor persistente. Al final de la noche, cuando los amigos empezaban a despedirse, Dimitri tomó el brazo de Serga y habló con renovada seriedad: «No te rindas, Serga. No importa lo oscuro que parezca. Eres más fuerte de lo que piensas, y Larisa necesita de ti ahora más que nunca». La puerta se cerró detrás de los amigos, dejando a Serga solo con sus tumultuosos pensamientos. Las palabras de Dimitri resonaron en su mente, alimentando una nueva determinación. La búsqueda de Larisa continuaría, impulsada no solo por la promesa que le había hecho, sino también por el vínculo de amistad que fortaleció a Serga. El viaje estaba lejos de terminar, pero por ahora se aferró a la luz que sus amigos trajeron a la oscuridad, un faro de esperanza en medio de la tormenta. La incansable investigación de Serga lo llevó por caminos inesperados, y cada descubrimiento parecía desentrañar una nueva capa del misterio que rodeaba la desaparición de Larisa. Una fría tarde de otoño, mientras hojeaba documentos antiguos y cartas olvidadas, tropezó con un secreto enterrado en el pasado de su esposa. La atmósfera silenciosa de la habitación, marcada solo por el suave crepitar de la chimenea, fue rota por el profundo suspiro de Serga. Entre las desgastadas páginas del viejo diario de Larisa, encontró palabras que nunca esperó leer. Era como si se hubiera corrido una cortina para revelar un paisaje oculto, arrojando una luz inquietante sobre la vida aparentemente ordinaria que compartían. «Larisa, ¿por qué me ocultaste esto?», murmuró Serga para sí, mientras las palabras escritas a mano por su esposa resonaban en su mente. Las revelaciones escritas en el diario contaron una historia de luchas internas y sueños postergados. Larisa, que siempre había parecido tan fuerte y decidida, compartió sus ansiedades más profundas en las páginas amarillentas. Era como si Serga estuviera descubriendo una versión desconocida de la mujer con la que compartía su vida. Las palabras de Larisa describieron sus deseos y decepciones, sus intentos de equilibrar las responsabilidades familiares con los sueños que hervían en su interior. Con cada línea, la imagen de la esposa que Serga creía conocer se transformaba, revelando una complejidad que nunca había imaginado. «Solo quería ser libre», confesó Larisa en las páginas del diario. «Pero la vida tomó giros que no podía controlar. Y entonces, escondí mi verdadero yo, con miedo de ser juzgado, de perder el amor que construimos». El gel recorrió el cuerpo de Serga mientras absorbía las palabras. La mujer que admiraba por su fuerza y determinación escondía un peso silencioso, una búsqueda de autenticidad en medio de las expectativas y responsabilidades impuestas por la sociedad y, tal vez, por él mismo. El descubrimiento conmovió a Serga, pero al mismo tiempo encendió una llama de comprensión en su corazón. Se hizo evidente la complejidad del ser humano, los deseos que cada uno guarda detrás de sus fachadas. Se dio cuenta de que mientras buscaba a Larisa, también estaba desenterrando verdades más profundas sobre su relación. Decidido a afrontar esta nueva comprensión, Serga cerró cuidadosamente el diario. En su mente se estaba formando una decisión que daría forma a los siguientes pasos en la búsqueda de Larisa. No solo anhelaba encontrarla, sino que ahora quería comprenderla de verdad, aceptándola en su totalidad, con todos los secretos y anhelos que ocultaba. El destino guió a Serga hasta un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar que él y Larisa solían frecuentar en los días más tranquilos. Allí, entre las mismas paredes que presenciaron risas compartidas y silencios significativos, la vio. Larisa, sentada en un rincón apartado, parecía envuelta en un aura de misterio. Mientras se acercaban, sus ojos se encontraron, llenos de emociones que las palabras no podían expresar. Los labios de Larisa temblaron, a punto de decir palabras que hacía tiempo que necesitaban ser dichas. Ella dudó por un momento antes de comenzar. «Serga, yo». Su voz sonaba frágil, como si cada sílaba fuera un intento de explicar lo inexplicable. No sabía cómo lidiar con todo, con mis propios miedos y deseos. Y luego me escapé. Las palabras flotaron en el aire mientras Serga intentaba asimilar la cruda verdad de lo que ella acababa de admitir. Él, a su vez, no pudo contener las preguntas que hervían en su mente. «¿Por qué, Larisa? ¿Por qué no compartiste tus luchas conmigo?
Estábamos juntos en esto, enfrentando la vida de la mano. Larisa bajó la mirada, evitando el peso de la mirada inquisitiva de Serga. Tenía miedo, Serga. Tenía miedo de decepcionarte, de ser juzgado. Y en medio de ese miedo, perdí quién era. El ambiente estaba cargado de tensión, como si el café en el que se encontraban estuviera a punto de congelarse en el tiempo. Serga, con un profundo suspiro, intentó comprender la complejidad de los sentimientos que los rodeaban. Te amo, Larisa. Siempre lo he hecho. Pero debemos enfrentar la realidad. Si queremos un futuro juntos, debemos ser honestos el uno con el otro, incluso si es difícil. El reencuentro fue un punto de inflexión, un momento en el que las decisiones podrían sellar o romper lo que quedaba de su relación. Entre lágrimas y suspiros, Serga y Larisa compartieron sus verdades, exponiendo viejas heridas y sueños abandonados. Quiero intentarlo, Serga. Quiero reconstruir lo que perdimos, susurró Larisa, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. Serga asintió, aceptando el desafío de reconciliar el pasado con el presente. El camino por delante sería arduo, pero en ese momento decidieron enfrentar lo desconocido juntos. A medida que avanzaba la velada, el café fue testigo no solo del reencuentro de Serga y Larisa, sino también del renacimiento de una conexión que, por un tiempo, pareció perdida. Las palabras fluyeron entre ellos, construyendo puentes sobre los abismos emocionales que los separaban. La decisión de Serga y Larisa de darle una segunda oportunidad a su matrimonio no fue solo un compromiso consigo mismos, sino un viaje de reconstrucción que los llevó por caminos desconocidos. Buscar terapia familiar se convirtió en la brújula que los guiaría a través de las aguas tumultuosas de sus relaciones familiares destrozadas. En las sesiones terapéuticas, las palabras fluían como un río de emociones reprimidas, cada frase cargada con el peso de experiencias pasadas. El terapeuta, un faro de comprensión imparcial, los guió a través de las complejidades de sus conexiones entrelazadas. Quiero entender qué los llevó a este punto, a la desaparición de Larisa y su reaparición en sus vidas, dijo el terapeuta, mirando alternativamente a Serga y Larisa. Serga comenzó a compartir con franqueza las presiones que sentía al equilibrar su exigente carrera con las responsabilidades familiares. Admitió las ocasiones en que descuidó las necesidades emocionales de Larisa mientras estaba inmerso en salvar vidas en el hospital. Larisa, a su vez, habló sobre el sentimiento de insuficiencia que la consumía, la necesidad de escapar de la presión aparentemente insoportable de sus expectativas. La terapia se convirtió en un terreno fértil para expresar arrepentimientos y esperanzas, un espacio donde la verdad podía florecer. La desaparición fue mi forma equivocada de afrontar los asuntos no resueltos, confesó Larisa, mientras sus lágrimas reflejaban el dolor que llevaba consigo. Huí porque no sabía cómo afrontar la posibilidad de perderlo todo. El terapeuta los guió pacientemente a través de ejercicios de comunicación, animándolos a escuchar profundamente y expresar sus necesidades de manera constructiva. Reconstruir la familia requirió no solo resolver conflictos del pasado, sino también crear un nuevo terreno emocional donde todos se sintieran escuchados y valorados. Con el paso de las semanas, los esfuerzos de Serga y Larisa comenzaron a generar cambios notables. En un hogar que alguna vez estuvo marcado por silencios incómodos, ahora había risas tímidas y conversaciones que reflejaban un nuevo entendimiento mutuo. La terapia no fue una panacea, sino más bien una herramienta que les proporcionó las habilidades que necesitaban para afrontar los desafíos cotidianos. Aún surgieron momentos difíciles, pero ahora la familia los afrontó unida, compartiendo el peso y la responsabilidad. Los niños Dasa y Misa fueron participantes importantes en este proceso de reconstrucción. Las sesiones de terapia familiar les permitieron expresar sus propias experiencias y sentimientos sobre la agitación que sacudió la estabilidad que conocían. El terapeuta desempeñó el papel de guía, ayudándolos a comprender y procesar las complejidades de la relación de sus padres. Con el tiempo, las heridas empezaron a sanar, dando paso a una nueva dinámica familiar. Las noches que alguna vez estuvieron impregnadas de silencio se convirtieron en espacios donde se compartían historias del día y los abrazos eran símbolos de apoyo y amor. Sin embargo, la reconstrucción no significó olvidar el pasado, sino aprender de él. Las cicatrices quedarían como testigos de las batallas ganadas, y las lecciones extraídas de estas experiencias guiarían el camino a seguir. Dasa y Misa,
Los dos corazones jóvenes que compartían el vínculo más profundo con la tumultuosa narrativa de sus padres, se encontraron en un laberinto emocional difícil de descifrar. La repentina ausencia de su madre, seguida del complejo baile de reconciliación entre Serga y Larisa, ensombreció la infancia que conocieron. Al principio, la noticia de la desaparición de Larisa los golpeó como una tormenta inesperada. Las preguntas se acumulaban en sus mentes infantiles, cada una clamando por una respuesta que nadie estaba dispuesto a dar. ¿Dónde estaba tu madre? ¿Por qué los dejó? ¿Cómo podrían volver a confiar en algo que parecía tan fugaz como la brisa? Serga y Larisa, conscientes del peso que llevaban sus hijos, asumieron la difícil tarea de explicar la situación. Sentados en una acogedora sala donde la terapia familiar brindaba un espacio seguro, los padres buscaron palabras para suavizar los bordes afilados de la realidad. A veces los adultos pasan por momentos difíciles y toman decisiones que no son fáciles de entender, explicó Serga, buscando con los ojos las miradas confusas de Daza y Misa. Tu madre estaba pasando por un momento difícil, pero estamos aquí para ti. Siempre lo estaremos. La confusión en las mentes de los niños comenzó a aclararse a medida que los días se convirtieron en semanas. Las sesiones de terapia, delicadamente diseñadas para satisfacer las necesidades emocionales de los niños, se convirtieron en un faro en la oscuridad de su incertidumbre. La terapeuta, una guía compasiva, la ayudó a traducir sus complejas emociones en palabras comprensibles. Daza, la mayor y más observadora, empezó a expresar sus sentimientos a través de dibujos. Las coloridas imágenes se convirtieron en un conducto para ansiedades que ella no podía articular verbalmente. Una casa con un sol sonriente pero rodeada de nubes oscuras revelaba la lucha interna que se desarrollaba en su corazón. Queremos que sepas que eres amado, dijo Larisa, sus ojos se encontraron con las miradas vulnerables de sus hijos. Y que estamos trabajando para construir un hogar donde todos podamos sentirnos seguros nuevamente. Sin embargo, los desafíos persistieron. La reconciliación entre Serga y Larisa no fue una varita mágica que borró todos los recuerdos dolorosos. Las cicatrices emocionales eran visibles en los rostros de los niños, especialmente en las noches en que las pesadillas susurraban miedos no resueltos. Mami, ¿por qué te fuiste? Misa, el hermano menor, preguntó una noche, su voz temblorosa resonó en el silencio de la habitación. Larisa, sintiendo el peso de la responsabilidad maternal, envolvió a Misa en sus brazos. A veces los adultos cometemos errores, pero ahora estamos tratando de arreglarlos. No fue por falta de amor. Nunca dejé de amarte. Serga, a su vez, estaba decidido a ser el pilar de fortaleza que sus hijos necesitaban. Se sumergió de lleno en las responsabilidades de los padres, desde preparar sus desayunos favoritos hasta leer cuentos antes de dormir. Cada acción buscó llenar el vacío dejado por la ausencia temporal de Larisa. Las semanas se convirtieron en meses y, a medida que la estabilidad volvió a la vida familiar, Daza y Misa comenzaron a redescubrir la alegría infantil que el trauma había oscurecido temporalmente. Las risas volvieron a resonar por los pasillos y la confianza, que antes había quedado destrozada, empezó a resurgir de nuevo, frágil pero resistente. La terapia familiar jugó un papel clave en este proceso de curación. Cada sesión fue un ladrillo añadido a los cimientos de un nuevo entendimiento familiar. El terapeuta, como guía a través del laberinto emocional, ayudó a transformar el trauma en una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, el sol aún no había disipado por completo todas las nubes. El camino que tenían por delante seguía siendo incierto, pero Daza y Misa, ahora apoyados por el amor y la comprensión de sus padres, caminaron con una resiliencia nacida de la adversidad. La historia de la familia estaba lejos de estar completa y, junto con los rayos del sol, avanzarían hacia el mañana con esperanzas renovadas. Reconstruir el matrimonio de Serga y Larisa no fue solo un acto de compromiso, fue una inmersión profunda en la esencia de la comunicación. Ante las fisuras que dejó la misteriosa desaparición y posterior regreso de Larisa, la pareja entendió que las palabras se habían convertido en el mortero imprescindible para reconstruir los cimientos de su relación. Las primeras sesiones de terapia estuvieron marcadas por un tenso silencio. El terapeuta, un hábil guía a través de las corrientes emocionales, los animó a hablar, a compartir los fragmentos de sus almas que habían estado en silencio durante tanto tiempo. Serga, mirando a Larisa a los ojos, encontró una complejidad de emociones.
Nunca entendí por qué te fuiste sin decir una palabra. Estaba perdida, tratando de recoger los pedazos por mi cuenta. Larisa, a su vez, vio el dolor en los ojos de su marido. Me estaba asfixiando, Serga. Necesitaba espacio, pero no sabía cómo explicarlo. Creo que me perdí tratando de encontrar mi propia voz. El descubrimiento mutuo de vulnerabilidades inició un diálogo que se desarrolló como una danza delicada. Las palabras, antes mantenidas como prisioneras, ahora flotaban en el aire, llevando consigo la promesa de curación. Aprendieron a expresar sus necesidades sin acusaciones, a hablar de sus emociones sin miedo a ser juzgadas. Nunca supe cuánto estaba sufriendo, admitió Serga, con una dolorosa sinceridad en sus palabras. Larisa asintió, sosteniendo la mano de su marido. Y nunca supe cuánto te afectaría mi partida a ti y a los niños. Solo quería encontrar una manera de volver a ser yo mismo. La terapia familiar, más que un foro para resolver conflictos, se ha convertido en un terreno sagrado para cultivar una comunicación más profunda. Cada sesión fue una oportunidad para explorar los rincones inexplorados de sus almas, desentrañando las capas de malentendidos acumulados a lo largo de los años. Diálogo no es solo hablar, sino escuchar de verdad, destacó el terapeuta, contemplando con sus ojos sabios a la pareja. Es la clave para el entendimiento mutuo. Sin embargo, este entendimiento mutuo no floreció de la noche a la mañana. Era un jardín que requería paciencia y cuidado. Las palabras, como semillas sembradas, necesitaban tiempo para germinar y crecer. El terapeuta los animó a adoptar prácticas de comunicación que trascendieran las barreras del diálogo terapéutico. Serga y Larisa empezaron a dedicar momentos diarios a una conversación íntima. Bajo la luz de la luna, cuando la casa quedó en silencio, se sentaron en la comodidad de su sala de estar, compartiendo sueños y miedos, risas y lágrimas. El diálogo no fue solo una herramienta de reparación, sino un vínculo que fortaleció la conexión que habían perdido. Con el tiempo, la resistencia inicial a la vulnerabilidad dio paso a la confianza mutua. Los corazones, que antes latían a ritmos descoordinados, comenzaron a armonizarse. Su constante intercambio de palabras se convirtió en la columna vertebral de su renacimiento como pareja. A veces pienso que nunca hubiéramos llegado aquí si no nos hubiésemos perdido y nos hubiésemos encontrado de nuevo, confesó Larisa, con sus ojos reflejando el brillo de la redención. Serga sonrió, con una mezcla de gratitud y comprensión en sus ojos. El diálogo no es solo una herramienta. Es nuestra brújula, que nos guía a través de las tormentas y los días soleados. La terapia siguió siendo un faro, pero ahora, al mirar hacia el futuro, Serga y Larisa sabían que el diálogo sería el mapa que los guiaría a través de la complejidad de la vida. Cada palabra pronunciada era un ladrillo añadido a un puente que los conectaba más profundamente que nunca. Reconstruir el matrimonio de Serga y Larisa fue un delicado equilibrio entre un pasado tumultuoso y un futuro incierto. En el capítulo de la vida que se desarrollaba ante ellos, el protagonista ahora enfrentaba el desafío de hacer ajustes cruciales a su rutina. El peso de las responsabilidades profesionales sobre Serga se hizo aún más evidente. Como cirujano, cada momento era precioso y la carga de mantener la excelencia en su carrera parecía una tarea monumental. Sin embargo, una voz interior le susurró que su mayor responsabilidad no solo estaba en los pasillos del hospital, sino también dentro de las paredes de su casa. ¿Cómo puedo ser el médico excepcional que siempre he sido y al mismo tiempo ser el padre y esposo que mi familia necesita? Se preguntó Serga, sus ojos reflejaban la dualidad de sus obligaciones. Los primeros pasos hacia el equilibrio comenzaron dentro de las paredes de la casa. Serga ajustó su agenda y descubrió que el secreto estaba en el arte de priorizar. Las largas horas en el hospital ahora compartían espacio con los preciosos momentos con Larisa, Daza y Misa. Un domingo por la mañana, antes lleno de turnos y cirugías, Serga decidió redefinir el significado del tiempo en familia. Necesitamos estos momentos, no solo como familia, sino como personas que se aman, le explicó a Larisa, mientras disfrutaban del desayuno juntos. Los domingos se convirtieron en un santuario en el que la familia se refugiaba del ajetreo del mundo exterior. Los parques reemplazaron a las salas de espera y las risas reemplazaron a los murmullos de preocupación. Los niños, antes envueltos en un silencio confuso, ahora redescubrieron la alegría de tener a ambos padres presentes. Sin embargo,
Ajustar la rutina no se trataba solo de presencia física. Se trataba de estar completamente presente, con la mente y el corazón. Serga se dio cuenta de que, incluso en casa, su mente a menudo vagaba por los pasillos del hospital. Las sombras de la preocupación por el trabajo todavía intentaban oscurecer la luz del hogar. Larisa, al notar la lucha interna de su marido, ofreció una perspectiva amorosa. Eres increíble en lo que haces, Serga. Pero cuando estés aquí, quédate aquí por completo. Deja las preocupaciones del hospital afuera de la puerta. Estas palabras fueron como un despertar para Serga. Comenzó a practicar el arte de la presencia, dejando a un lado las inquietudes profesionales y sumergiéndose de lleno en las experiencias domésticas. Las cenas familiares se han convertido en algo más que una comida, eran celebraciones diarias de la vida, incluso en las circunstancias más simples. Los ajustes a la rutina también se extendieron a los momentos a solas de Serga y Larisa. Los paseos al atardecer y los encuentros para compartir sueños a la luz de las velas se convirtieron en rituales sagrados. Estos pequeños ajustes sembraron la esperanza de que, incluso en las grietas del pasado, pudiera florecer algo nuevo y hermoso. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de desafíos. Había días en que las presiones del trabajo todavía amenazaban con consumir a Serga, y noches en que Larisa se hundía en pensamientos silenciosos. Pero juntos aprendieron a enfrentar estos desafíos. El ajuste a la rutina de Serga fue más que una simple reorganización de citas, fue una declaración de prioridades. Era la promesa de que, incluso en la complejidad del equilibrio, el hogar siempre sería el faro que te guiaría de regreso a lo que realmente importa,